Amados, buenas noches. El Señor les bendiga grandemente. Después de este tiempo de adoración, el Señor nos permite compartir un mensaje de su palabra. Así que yo le doy la bienvenida, lo bendigo a todos de su casa y deseo que la paz del Señor reine siempre en sus corazones. Vamos a leer la palabra de Dios, a hacer un estudio. Así que le voy a invitar a que abra la Biblia en el Salmo 127. Pero antes vamos a ver un video que nos introduce al mensaje que compartiremos hoy. Así que presta atención a este video, por favor. Entonces leemos la palabra de Dios, Salmos 127, verso 1 y 2. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero usted me puede seguir en la versión que tenga a la mano. Dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Vamos a orar y a entregar esta palabra y este tiempo en la presencia del Señor. Padre bendito, Rey de los cielos, nuevamente delante de tu presencia, dándote gracias porque tú nos enseñas, edificas nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Hoy vamos a estudiar algo del Salmo 127, verso 1 y 2. Así que te pido, Señor, que nos ayudes a entenderlo, que lo tomemos para nosotros, que lo sepamos apropiar en nuestras vidas y lo podamos poner por obra. Te damos gracias porque todos somos edificados a través de esta enseñanza. Yo solamente soy un instrumento hoy en tus manos, pero de igual manera he sido edificado y sigo siendo edificado a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Así que Espíritu de Dios, Espíritu Santo, hoy me entrego en tus manos para que tú hables a través de mi vida y que mis hermanos allí entiendan este mensaje, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, quiero comenzar este estudio con una historia que escuché hace mucho tiempo. Quizá de pronto usted ha escuchado esa historia, o si no, pues hoy la va a escuchar. Dice que un día iba un hombre en su carro manejando por una carretera, pero de repente se quedó dormido. Y entonces se salió del camino e iba directo a un abismo. Cuando él reacciona, ya el carro iba hacia el abismo. Y cuando él ve esto, abre la puerta y se lanza, pero ya era tarde, ya el carro iba hacia el abismo. Sin embargo, él alcanza a salir del carro y en medio de la montaña encuentra una rama y se aferra a ella. El carro se fue, pero él quedó agarrado de esta rama. Empezó a luchar con todas sus fuerzas para tratar de estabilizar su cuerpo y empieza a mirar las opciones que tiene para salir. Quedó siempre bien abajo de la carretera. Entonces él empieza a mirar todas las opciones que tiene. Hay una rama más arriba, pero es difícil alcanzarla. Se aferra con todas sus fuerzas y empieza a tratar de hacer estrategias para salir. Pero después de luchar un tiempo se da cuenta que es imposible. En sus fuerzas no puede. Entonces empieza a gritar y a pedir ayuda para que alguien lo escuche y venga a su auxilio. Pero pues los carros pasan muy rápido, nadie se da cuenta que hay un hombre ahí colgado de una rama en medio de ese abismo. Y después de un tiempo, este hombre empieza a clamar a Dios, a decirle: Señor, ayúdame, tú eres el único que me puede sacar de aquí. O envía a alguien, Señor, para que me saque de aquí. Yo no quiero perecer, necesito de tu ayuda, por favor Dios, por favor ven a mi ayuda. En medio de sus súplicas, viene un susurro de la voz de Dios a sus oídos y le dice: suéltate, te tengo en mis brazos. Yo no sé si algún día has escuchado ese susurro
o Dios te ha dicho, suéltate, te tengo en mis brazos. El caso es que este hombre escucha esta voz y mira para todo lado, pero no hay nadie. Y mira hacia abajo y ve tremendo abismo. Y entonces dice, ¿y no hay otro que me pueda ayudar? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te cuento esta historia? Porque abandonarnos en las manos del Señor no es fácil. Es fácil decirlo, suéltate en las manos de Dios. Pero si eres tú el que está agarrado de esa rama y hacia abajo solo ves un abismo y te dice suéltate, pues no es de la noche a la mañana que uno se suelta. Ahora, yo he podido experimentar soltarme en los brazos de Dios, en los brazos de papá, y he visto su respuesta, he visto su respaldo, pero no siempre es así de fácil, hermano. Hay veces siento que me he soltado en los brazos de papá, en los brazos del Señor, pero no encuentro respuesta. No me siento que estoy en los brazos de Dios. Y cuando reflexiono de verdad en mi vida, me doy cuenta que es que aún estoy cogido de la rama. No he sido capaz de soltarme verdaderamente en los brazos de Dios. O me ha pasado otra cosa que también te puede pasar. Y es que te abandonas, me he soltado en las manos de Dios y empiezo a caer sobre ese abismo. Lo que tú no sabes es cuánto tiempo va a pasar que tú vayas cayendo por el abismo y vengan los brazos de papá. No sabemos cuánto tiempo dure nuestra caída hasta que venga la ayuda del Señor. Y muchas veces como venimos cayendo en ese abismo y no sentimos los brazos de Dios, nos entra un temor y una desconfianza de saber si Dios será que sí está, o será que Dios no me escuchó, o será que Dios me va a dejar caer. Y entonces ¿sabes qué pasa? Que en la caída vemos otra rama y nos volvemos a agarrar de otra rama, queriendo ayudar a Dios. Y eso me ha pasado, y eso te puede haber pasado o te puede estar pasando. Lo único que yo te digo es, cuando nos soltamos en las manos del Señor, Dios, así tú sientas que ya es el último instante en el cual te vas a estrellar al fondo del abismo, así sea en el último instante, el Señor viene y te toma con sus brazos y te saca avante. Lo he visto en mi vida. O sea que la enseñanza de hoy es aprender a soltarnos en las manos de Dios. Quizás hemos tenido muchas situaciones difíciles. Quizás has pasado por circunstancias muy tremendas en tu vida y de pronto has intentado muchas cosas y no te han salido. Has hecho proyectos, sueños y no se han cumplido. Y quizás te has frustrado en medio de esa situación. Quizás la lucha es en tu área sentimental. Quizás de pronto tenías un noviazgo que se rompió. Quizás ya estaba listo para casarte o lista para casarte y esa unión se rompió. Y hoy dices, yo no me quiero volver a enamorar. Hoy no me quiero volver a casar. Hoy no quiero pensar en eso. Hoy todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. No puedo confiar. Y de pronto también tu matrimonio hoy no está pasando por el mejor momento. Hoy tu matrimonio se encuentra dividido, a punto de una separación o aún se encuentra en una separación. Y de pronto tu esposo o tu esposa te está diciendo, ven, intentémoslo de nuevo. Yo voy a cambiar, yo voy a mejorar. Y tú puedes estar diciendo, esas palabras ya las he escuchado antes y nada ha pasado. Yo por eso no te doy una oportunidad. Yo por eso no hago más esfuerzo para salvar este hogar y este matrimonio. O quizás has intentado estar en un empleo, en otro, te sacan de un empleo, te vas a otro y no has logrado conseguir un empleo sólido para tu vida. O quizás has intentado comenzar una empresa, un negocio y lo has intentado una y otra vez y nada ha progresado y ya estás desanimado a decir definitivamente no lo voy a volver a intentar. Por eso es que el mensaje de la prédica, el título hoy es ¿y si lo intentas de nuevo? Ese es el título de nuestro mensaje. Pero si lo intentas de nuevo, la invitación es que hagas a Dios parte de esos sueños, de esos proyectos y de esos anhelos que tienes para que resulten de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros estamos viendo, ahora la palabra viene y nos dice en el Salmo 127, vuélvelo a colocar, por favor. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. O sea, lo que has hecho en tus fuerzas no ha resultado.
porque el Señor no ha estado allí, porque no has presentado tus sueños, tus proyectos, tus anhelos delante de Dios. Y si los has presentado, no has hecho a Dios parte de esos sueños, de esos proyectos y de esos anhelos. Y por eso estás hoy como estás. Pero por eso ¿y si lo intentas de nuevo, pero esta vez lo intentas con Dios? ¿Sabes quién escribió el Salmo 127? Es un salmo que se le atribuye a Salomón. Entonces podemos decir, Salomón tiene todo para hablarnos de esto. Salomón puede decir hoy, es verdad que con Dios se pueden hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Salomón está diciendo que si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y que si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Dice, es inútil que te esfuerces tanto. ¿Cuánto has invertido? ¿Cuántas fuerzas has puesto allí? Y dice, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Aquí está hablando de un desgaste de la persona por querer conseguir las cosas. Y te preocupas por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Descansa en el Señor, es lo que está diciendo. Ahora Salomón con toda propiedad está hablando de esto. Porque como te decía, él construyó el primer templo para adorar a Dios, llamado el Templo de Salomón. ¿Y quieres que te diga algo? Mira, Salomón construyó este templo hace ya casi 3000 años. Y hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, con todos los avances de la ciencia y con todas las riquezas que pueda tener el hombre, sin embargo, nadie se ha podido comparar a la construcción del templo de Salomón. Ninguna hasta este momento en el mundo ha superado la construcción del templo que Salomón le hizo para adorar a Dios. Ahora, uno de los complejos turísticos más grandes que existen hoy en día está en Dubái, el Dubai World Center. Ese edificio hoy con todas las riquezas, con todos los materiales y con toda la ciencia costó $82 mil millones. 82 billones de dólares. Es de los más costosos que hay en estos momentos. Pero hicieron el cálculo de todo lo que se usó para la construcción del templo de Salomón y lo trajeron al día de hoy, y eso da una suma de 408 mil millones de dólares. 408 billones de dólares costó la construcción del templo de Salomón. Nadie lo ha podido igualar hasta hoy. Usó también 183,600 personas para esta construcción. Y se tardó 7 años en construirlo. Ahora, mira, algo que me impresionó. Este templo fue construido hace ya casi 3000 años. Se construyó en el monte Moriah en Jerusalén, donde hoy está la cúpula de la roca. Pero es que el lugar que se escogió para el templo de Salomón era un lugar que se santificó para Dios. ¿Y sabes qué me impresionó de esta construcción? Que no se usó ni una herramienta en ese lugar para construir el templo. Todo se construyó aparte y simplemente en este lugar se ensambló todo a mano. Se hizo el ruido menos posible y no se usó ninguna herramienta. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que lo que se hace y se presenta delante de Dios tiene que ser en orden y tiene que ser en completa santidad. Eso es lo que nos demuestra eso. Entonces Salomón tiene toda propiedad para decirnos, si el Señor no está en medio de tus proyectos, van a ser tus esfuerzos. ¿Por qué? Porque Salomón vio realizado algo que nació en el corazón de Dios y que Dios lo respaldó en su totalidad. Así que hoy te puedo decir, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus anhelos? En cualquiera de las áreas, material o espiritual, en el área sentimental, en el área económica, cualquier área de tu vida en la cual tú quieres poner delante de Dios tus sueños, debes hacer lo que hizo Salomón. ¿Para qué? Para que esos sueños y esos proyectos y esos anhelos tengan éxito en el nombre del Señor. Así que sería bueno que tomaras apunte, porque vamos a ver 5 aspectos fundamentales que hizo Salomón para que esta construcción se llevara a feliz término y hoy tenga la representación que tiene. Ningún otro hasta hoy lo ha podido igualar. Así que acompáñame, vamos a ver un primer punto. Yo lo voy a llevar al templo de Salomón, de lo que se hizo para la construcción, pero tú llévalo a tus sueños, tú llévalo a tus proyectos, tú llévalo a tus anhelos, en el área que sea. Entonces toma apunte, ¿qué es lo que tienes que hacer para que esos sueños se realicen y tengas victoria en Cristo Jesús?
Entonces lo primero es que se hizo bajo la voluntad de Dios. Bien importante esto. Número 1, se hizo bajo la voluntad de Dios. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7 del verso 1 al 17. Dice: una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio el descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Voy a volver a repetir esa parte. Verso 3, porque es bien importante. Natán le respondió al rey: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Recuerda que en esa época el Espíritu Santo venía sobre solo 3 personas: los profetas, los reyes y los sacerdotes. Verso 4. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, escucha: ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa o un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Verso 8. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Ahora mira el verso 13. Él es quien edificará una casa y un templo para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre. Repite ese verso nuevamente, verso 13. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre. Ahí ves la voluntad de Dios sobre los proyectos que tenía David. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre. En medio del proceso también podemos ser disciplinados por Dios. Verso 15. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Entender muchas cosas, hermano. Mira, estamos hablando que lo primero es que se haga sobre la voluntad de Dios. Ahora, entender que David caminaba con Dios y Natán era un profeta de Dios y ellos dos se pusieron de acuerdo y Natán le dijo, sí, haz lo que quieras, el Señor está contigo. Y el Señor le dijo, no, Señor, no es tan rápido, no es tan fácil, porque esa no es mi voluntad. ¿Qué te quiero decir con esto? Puede que seas cristiano, puede ser que la chica que te guste es cristiana, puede ser que el chico que te guste es cristiano, pero si no es la voluntad de Dios, o sea, no, un requisito fundamental no es que sea cristiano, porque entonces si ese fuera el requisito, ¿cómo serían las cosas? A pesar de que es cristiano, de que ella es cristiana, sin embargo hay que mirar si sí es la voluntad de Dios, porque aquí nos está diciendo, Natán hablaba por Dios y sin embargo el Señor le dijo, no es así, no es mi voluntad. Si tú vas a emprender un negocio, sí, es que él es cristiano, es que ella es cristiana y por eso podemos hacer un negocio, sí debe ser prioridad, porque la palabra nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, pero hay que mirar si esa es la voluntad de Dios. No importa que sea cristiano,
pero tiene que ser primero la voluntad de Dios. Ahora, hay que esperar en la voluntad del Señor. En esa época hablaba a través de los profetas, pero hoy el Señor nos habla a través de su Espíritu Santo. Nosotros debemos ir al Señor. Y muchas veces entendemos que la voluntad de Dios es como que, pues sí, tocará entonces que se haga la voluntad de Dios, porque ¿qué más? No lo podemos ver así. Cuando entendemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, lo que Dios tenga para nosotros es lo mejor, hermano. Es lo mejor, hermana. La voluntad de Dios es la mejor para nosotros. Así que nosotros hoy tenemos que ser regidos no por un hombre, porque los hombres también nos equivocamos. Aquí nos damos cuenta, Natán en ese momento se apresuró a decirle al rey David, sí, hazlo, el Señor está contigo. Y el Señor tuvo que decirle, no, Señor, porque esa no es mi voluntad. Hoy nosotros no nos hablan los profetas, hoy nos habla el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y es lo que dice Romanos 8, verso 26 al 28. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios, escucha esto, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Vuelve a colocar ese verso 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. O sea, lo que está diciendo la palabra de Dios, tú estás haciendo algunas cosas, pero hay algunas cosas que no salen bien. Tú estás esperanzado en algunas cosas, pero esas cosas no resultan. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa? Si sería lo mejor para mí, si eso es lo que yo he querido, si eso es lo que yo siempre le he pedido a Dios, ¿por qué esta oportunidad que es para mí no se me dio? Porque Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Dios tiene que cerrar muchas veces la puerta, porque no es su voluntad. Nosotros tenemos que entender que cuando el Espíritu de Dios nos guía, hay paz en nuestro corazón. Porque Romanos 8 dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Así que número 1, tenemos que hacer la voluntad de Dios sobre los proyectos y sueños que tenemos. Número 2, yo estoy hablando del templo, pero esto lo aplicas, ya te dije, a tus sueños. Se hizo bajo la provisión de Dios. Primera de Reyes 5, del 1 al 12, mira. Hiram, rey de Tiro, siempre había sido amigo fiel del rey David. Cuando Hiram se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces Salomón le respondió a Hiram con el siguiente mensaje. Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como Él le había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo, tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honra de mi nombre. En consecuencia, ordena por favor que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes los sidonios. Ahora mira la respuesta de Dios. Cuando Dios está en medio de tus planes, Dios abre puertas y Dios trae respuestas inmediatas a tu vida. Dice, he recibido tu mensaje. Y ahí viene la provisión de Dios. Y te proporcionaré toda la madera de cedro, de ciprés que necesites. Dios te va a dar lo que necesites de acuerdo al propósito que tiene para tu vida. Mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo.
y los pondrán toda en forma de balsa para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimento para mi casa. Entonces Hiram proporcionó toda la madera de cedro y ciprés que Salomón quiso. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 100,000 canastas de trigo para su casa y 420,000 litros de aceite de oliva puro. Eso era provisión de Dios. El Señor le dio sabiduría a Salomón, tanto como se lo había prometido. Así que Hiram y Salomón formaron una alianza de paz. Ahora yo te digo, cuando tú le colocas tus planes a Dios y tus sueños al Señor, y de acuerdo a su voluntad y el propósito que Dios tiene para ti, tú no tienes que forzar nada, hermano. Tú no tienes que forzar nada, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da la provisión. Su mano es la que se extiende y va a proveerte todos los recursos necesarios, sean espirituales o sean materiales, porque Dios es el dueño de todo. Todo lo ha creado Dios. Todo está en su mano. El control de todas las cosas está en la mano de Dios. Y cuando Dios hace parte de tus sueños, de tus planes y de tus proyectos, Dios será el proveedor para esos sueños que tú tienes. Entonces lo segundo que tienes que hacer es eso. Ahora mira, Primera de Crónicas 29 del 1 al 9. Luego, el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de onices y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finales y mármol. Dios tiene la provisión, hermano. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, pero Dios tiene la provisión para tu vida. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Donó más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrenda al Señor? Dios moverá aún personas. Dios se moverá de la manera como Él quiere, pero Dios traerá los recursos necesarios para que tus sueños se hagan realidad. Verso 6. Entonces los jefes de familias, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente para la construcción del templo de Dios. Donaron alrededor de 160 toneladas de oro, 10,000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas para que depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gersón. El pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. Dios hace como Él quiera, hermano. Dios tiene lo que tú estás esperando, Dios lo tiene guardado. Solo que es el tiempo de Dios el que Él te va a entregar todas las cosas. Pero Dios tiene todo en control. Primera de Crónicas 29, 16 al 17. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Ve mirando cómo es que se construyen los sueños, en integridad, en rectitud y en santidad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Qué hermoso, hermano, cuando descansamos de verdad la mano del Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:10. Pues es Dios quien provee la semilla
al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Hermano, no tomes esto solo de la parte física, toma la parte material, espiritual, sentimental, de cualquier área de tu vida. Dios tiene los recursos necesarios. Entonces vimos lo segundo, bajo la provisión de Dios. Ahora número 3, se hizo bajo la compañía de Dios. El templo de Salomón, pero tú necesitas la compañía de Dios en medio de tus sueños. Primera de Reyes 6 del 11 al 13. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón. En cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. O sea, en Dios se puede descansar, pero en la obediencia al Señor, de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra, nuestro comportamiento como cristianos, como hijos de Dios, eso depende para que esos proyectos lleguen a feliz término. Porque si el Señor va contigo en la barca, llegarás a puerto seguro. Deuteronomio 31:8 dice: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará, ni te abandonará. Aprende a esperar en el Señor. Acuérdate que vas cayendo, pero recuerda que siempre los brazos de papá van a estar allí y Él te va a sostener. Número 4. Ya vimos el número 3, bajo la compañía de Dios. Número 4, se hizo bajo la fidelidad de Dios. Primera de Reyes 8, 22 al 24. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Qué hermoso esto, hermano. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es para siempre. Dios es fiel. Mientras tú permanezcas fiel a la palabra de Dios, a las ordenanzas del Señor, Dios siempre permanecerá fiel. Y muchas veces aún, aunque nosotros no somos fieles, el Señor siempre ha sido fiel. Pero si Dios te ha dicho algo, si Dios te ha prometido algo, Dios lo cumplirá. Dios lo va a hacer. Por eso dice el título de este mensaje: ¿y si lo intentas de nuevo? Quizás muchas cosas fracasaron en el pasado. Quizás muchas oportunidades se perdieron. Pero si hoy vas con el Señor, hoy lo vas a intentar de nuevo, pero siguiendo estos pasos que Dios te está hablando hoy. Y Dios está diciendo que esa promesa que Dios te hizo se cumplirá si aprendes a confiar, a descansar en Dios y a caminar en la obediencia que Dios te ha dicho. Dios cumplirá su promesa, porque Dios no retarda sus promesas. Dios no deja caer ninguna de sus palabras a tierra sin que se cumplan. Dios las cumplirá, pero tú también tienes mucho que hacer. Tienes que seguir tomado de la mano de Dios. Tienes que seguir tomada de la mano del Señor. Y puedes decirle al Señor: lo voy a intentar de nuevo, pero esta vez lo voy a hacer con la guía tuya y vas a ver el resultado. Mira lo que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 22 y 24. Ahora mira el contexto de esta palabra de Lamentaciones. Jeremías fue un hombre, un testigo presencial de lo que le sucedió a su nación por ser rebeldes delante de Dios, cómo fue destruida, quemada. Usted conoce la historia: las mujeres violadas, los niños muertos, la ciudad saqueada, en llamas. Y Jeremías, le había dicho al pueblo que cambiara, que enderezara sus caminos, que Dios iba a traer juicio si no cambiaban y se arrepentían. Sin embargo, no quisieron y vino el juicio. Pero Jeremías entiende que es la justicia de Dios. Mira lo que escribe Lamentaciones 3, 22 y 24. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Quiere decir que algo hiciste en el pasado mal. No quiere decir que porque eso hiciste en el pasado mal, el futuro va a ser igual. Ahora con el Señor las cosas van a cambiar.
Vuelvo a leer verso 22. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. Viendo el contexto del profeta de Jeremías, viendo una ciudad destruida, viendo su ciudad cautiva, viendo tanto desastre, sin embargo él ve que su herencia no son las cosas materiales, su herencia es el Señor. Nuestra herencia es el Señor. Mientras Dios permanezca en nuestra vida, la paz de Cristo reinará en nuestros corazones. Aprenderemos, como dice el profeta, a esperar en Él. Esperemos en el Señor. Algo que le cuesta mucho al cristiano, y me incluyo allí, es el afán. Es el querer ver resultados pronto, es el querer que las cosas se hagan ya, pero debemos aprender que todo tiene un tiempo, porque la palabra de Dios dice que más altos son sus pensamientos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros, que debemos aprender a esperar en Él. Entonces, número 4, se hizo bajo la fidelidad de Dios, y número 5, se hizo para la gloria de Dios. Primera de Reyes 8, 54 al 63 dice: cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel, diciendo: alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni a una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone, que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados. Y que esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de Él continuamente, de día y de noche, para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. Entonces, gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos tal como lo están haciendo hoy. Luego el rey y todo Israel junto con él ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón presentó al Señor una ofrenda de paz de 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo de Israel dedicaron el templo del Señor. Así que algo que tenemos que tener claro es que estamos hablando de colocar los sueños, de colocar los proyectos y de colocar los anhelos en el nombre del Señor. Pero tenemos que ir dando cada paso de los que estudiamos hoy aquí. Y este último tiene que ser que todo lo que hagamos tiene que glorificar a Dios. Que todo lo que hagamos tiene que estar de acuerdo delante del Señor. Por eso yo te digo, si de pronto tú estás buscando y estás comenzando una relación sentimental con un chico o un chico con una chica, tienen que poner eso delante del Señor. Si de pronto lo intentaron antes y no funcionó, es porque no estaba Dios allí. Pero puede decir hoy: Señor, vamos a intentarlo, pero ahora lo vamos a hacer con tu guía y tu presencia. Si quizás tu hogar no funcionó en el pasado, hubo muchas peleas, discordias, hoy puedes decirle: Señor, vamos a comenzar, pero vamos a comenzar con tu presencia. Pero todo lo que vamos a hacer tiene que estar de acuerdo con tu palabra. Si es una relación, tiene que ser en santidad. Si es un hogar, tiene que ser con la guía de Dios en el amor del Señor. Si es un negocio, tienes que poner a Dios en medio de ese negocio. Y en cualquier área de tu vida, tienes que entender que cada paso que estás dando debe ser aceptado por el Señor, que Dios está de acuerdo con lo que está haciendo. Y muchas veces tú dirás: pero ¿cómo hago para saber si lo que estoy haciendo está bien? Ya te dije, el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida y te dará la paz necesaria para que sigas adelante. Si en tú lo que estás emprendiendo
Si lo que estás poniendo delante de Dios no te da paz, entonces para, porque hay algo que no está bien. Porque la palabra me dice que cuando nosotros colocamos nuestros proyectos y nuestros sueños delante del Señor, Dios abre puertas y nadie las puede cerrar. Pero cuando no resulta, Dios cierra las puertas y nadie las puede abrir. Así que es fácil poder ir al Señor y decirle: Señor, guíame lo que estoy haciendo y que lo que estoy haciendo esté de acuerdo contigo. Pero que lo que yo haga glorifique y exalte tu nombre, porque ese es el propósito. Y termino con esta cita de Apocalipsis 4:11. Dice: Tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honra y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Así que podemos ver cómo Salomón construye un templo maravilloso que, como les dice al comienzo, no hay una construcción en este mundo que se compare. Fue algo majestuoso que Dios hizo, pero vimos que en todo tiempo siempre estuvo la dirección de Dios, la compañía de Dios, la provisión de Dios, la voluntad de Dios, y todo se hizo para la gloria del Señor. Son pasos que tenemos que tener claro. Por eso hoy volvemos a leer la cita bíblica con la que comenzamos y hoy puedes entender por qué Salomón con toda propiedad nos dice lo que nos dice en el Salmo 127:1. Porque él vio el respaldo de Dios, porque él vio que los sueños de Dios, los proyectos que se pusieron en el Señor terminaron de acuerdo a su perfecta voluntad y se hizo siempre con la compañía y la fidelidad de Dios. Así que terminamos leyendo el Salmo con el cual comenzamos y hoy entendemos por qué Salomón dice que es necesaria la presencia de Dios para que los sueños, los anhelos y los proyectos se cumplan. Así que acompáñame y lee conmigo para que hoy entiendas por qué las cosas deben ser como son, como dice el Salmo 127, verso 1 y 2. Entonces dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Y es como vimos cómo terminó la construcción, dándole la gloria al Señor. Así que voy a tomarme un tiempo para orar por ti. Yo no sé qué sueños tengas hoy, yo no sé qué proyectos tengas hoy, o yo no sé qué cosas has comenzado que no han funcionado o que no están funcionando hoy. Y el Señor te está diciendo: para y no sigas adelante, porque esa no es mi voluntad. Hay que comenzar de nuevo, hay que reorganizar todas las cosas, pero lo más importante es aprender a descansar en los brazos del Señor. Es aprender a decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú hagas parte de cada paso, de cada proceso, de cada sueño, de cada proyecto que yo tengo, porque necesito tu presencia en mi vida, porque sé que es la manera como las cosas resultarán. Así que si hoy tienes sueños, proyectos, anhelos, colócalos delante del Señor y yo voy a orar por ti. Y cierra tus ojos. Señor, hoy estamos delante de tu presencia, dándote gracias por la palabra que nos has traído hoy, el Salmo 127, diciendo, Señor, que es necesario que tú edifiques nuestros sueños, que tú edifiques nuestros proyectos y nuestros anhelos. Por eso hoy, Señor, tú conoces el corazón de tus hijos, tú conoces mi corazón, conoces el corazón de mis hermanos, tú conoces los sueños que hemos puesto delante de ti, Señor. Hemos presentado delante de ti estos sueños que queremos a futuro, estos proyectos, Señor, estos anhelos que hay en nuestro corazón. Pero no solo basta colocarlos delante de ti, sino hoy queremos decirte, Padre, te pedimos el favor que hagas parte de nuestros sueños, de nuestros anhelos y de nuestros proyectos. Señor, que se haga tu santa y tu perfecta voluntad, que no se haga lo que nosotros queremos, sino que se haga lo que tú quieres para nosotros. Porque nosotros entendemos que tú te mueves en un eterno presente, Señor, y tú nos ves hoy, pero nos estás viendo mañana de una vez. Así que, Señor, haz lo mejor para nosotros y permite, Señor, que seamos sensibles a tu voz, escuchemos tu dirección, que permanezcamos fieles a ti, Señor, y veremos que nuestros sueños, si son bajo tu voluntad, serán cumplidos. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Dejamos en tus manos nuestras vidas.
Y si tú estás escuchando esta prédica y quieres que esos sueños se hagan realidad, pero no tienes a Cristo en tu corazón, es necesario que Cristo Jesús haga parte de tu vida para que también tus sueños se hagan realidad. ¿Cómo hacer? Simplemente abre tu corazón a Dios y dile: Señor, aquí estoy. Hoy abro mi corazón para ti. Sé que me has llamado antes y he hecho oídos sordos, pero hoy estoy aquí. Decido entregarte mi vida, pedirte que me perdones y que me laves de todos mis pecados. Hoy voluntariamente renuncio, Señor, a todo acto que venía haciendo que te incomodaba y que no te agradaba, Señor. Hoy te pido que tu sangre sea derramada una vez más para perdón de mis pecados. Hoy abro mi corazón y te recibo como tú, mi único y suficiente Salvador, Señor Jesús. Hoy te recibo en mi corazón y te hago parte de mi vida. Y te pido, Señor, que a partir de hoy yo camine guiado por tu Espíritu Santo y que de igual manera mis sueños, mis proyectos y mis anhelos, todo lo pongo delante de ti para que se cumplan de acuerdo a tu santa y a tu perfecta voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que pasen una feliz noche y espero que esta enseñanza les ayude a afirmarse en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.